If you have your Exchange Bible Study, specifically the Leader's Guide, if you'll get that out, I would appreciate it. Si usted tiene el estudio bíblico del intercambio, especialmente la guía del maestro, agradecería mucho que por favor la saquen. This one right here. I'll get it. I wish that we had time to actually read through and do the Bible study together. Desearía tener el suficiente tiempo para estudiar o tener el estudio bíblico juntos. I know that if we did that, everybody would leave here genuinely loving the Bible study. Yo sé que si lo hiciéramos, todos saldríamos de aquí genuinamente amando el estudio bíblico. So what I'm going to do is I'm going to actually walk through and just give you some highlights. Entonces lo que voy a hacer en realidad es caminarlos por el estudio bíblico y ver algunos asuntos que resaltar. And a few pointers from how I deal with things when I talk to people. Y algunas cosas que quisiera señalar que me gusta hacer cuando tengo que lidiar con la gente. So we start by helping a person recognize that God is a person who is knowable. Primero que nada, queremos que enseñarle a la persona que Dios es una persona que es conocible, que se puede conocer. Both in New Age philosophy Ambos dentro de la filosofía de la nueva era and in Star Wars and things of that nature. y las cosas que son así como Star Wars y todo eso. People have gotten to the place where they see God as kind of a power source. La gente ha llegado a un punto en el que piensan en Dios como una fuente de poder. It's like there's this source out there and we tap into it. Es como si hay una fuente allá afuera y nosotros simplemente entramos en ella. And the Bible actually shows us God as a person. Y la Biblia realmente nos enseña o nos muestra a Dios como una persona. I was teaching this course to some Chinese pastors. Yo estaba enseñándole este curso a unos pastores chinos. There were about 30 Chinese pastors in the room. Había alrededor de 30 pastores chinos en ese cuarto. They all spoke Chinese. Todos ellos hablaban chino And I spoke y English. yo hablaba inglés. And neither of us spoke any of the other. Y ninguno de nosotros hablaba lo que el otro hablaba. My translator was not Osias. Mi traductor no era Josías, He was a she. era una ella. She was a 16-year-old girl. Era una muchacha de 16 años. She was very, very good. Era muy buena, But English was her first language, pero el inglés era su primer idioma. and Chinese was her second language. Y el chino era su segundo idioma. And so her vocabulary in Chinese was limited. Así que su vocabulario en chino estaba limitado. So when I said God is a person who is knowable, Entonces, cuando yo dije que Dios era una persona conocible, she told the men that God is a human. Ella le dijo a los hombres que Dios era un ser humano, And that's not the same thing. que no es la misma. And so the room erupted. Así que todos en el cuarto se asustaron. And these Chinese pastors were to say, no, that's not true. Y ellos empezaron a decir, no es cierto. And she was answering them. Y ella les estaba respondiendo a ellos. She quit translating and just started talking to them herself. Ella dejó de traducir y empezó a hablar directamente con ellos. And I kept saying to her, what are they saying? Y yo solamente le estaba diciendo, dime qué están diciendo, dime qué están diciendo. And she just kept answering them. Y ella seguía respondiéndoles a ellos. And I actually heard them singing a tune. Y yo en realidad les escuché también cantando una canción. Da, 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 da. ¿Esa canción? You don't want to translate that? With laugh? So, and and literally what they were singing was God in three persons. Y lo que ellos estaban cantando en realidad era Dios en tres personas, la canción de Santo, Santo, Santo. From holy, yes. I'm sorry. And so they were telling her
We have a word for that in Chinese. Y ellos le estaban diciendo, nosotros tenemos una palabra para eso en chino. And then they were trying to prove the word by singing the song. Y ellos le estaban intentando demostrar esa palabra cantando la canción. And it was just one of those times in which language was clearly a problem. Y era uno de esos momentos en el que el idioma era un problema que, claro, era el problema. But I want you to know the difference. Pero yo quiero que ustedes sepan la diferencia. God has definable attributes. Dios tiene atributos que pueden ser definidos. In fact, look at the last line, just in actually the second paragraph, this right here. De hecho, miren el segundo párrafo de la primera lección de Dios es santo. It gives a definition of the Bible. Da una definición de la Biblia. The Bible is a series of books La Biblia es una serie de libros from God to men, de Dios para el hombre, in which God reveals himself to mankind en los cuales Dios se revela a sí mismo a la humanidad so that we can know him. de tal forma que podamos conocerle. By the way, that is a powerful definition of the Bible. Dicho sea de paso, esa es una definición muy poderosa de la Biblia. It's a practical definition. Es una definición práctica. It helps us recognize that God wants people to know him. Nos ayuda a decirle a la gente que Dios quiere conocerles. It's interesting that the Bible does not try to prove the existence of God. Y es interesante que la Biblia no se dedica a probar la existencia de Dios. It assumes the existence of God. Ya asume que Dios existe. Remember the first words of the Bible. ¿Recuerdan las primeras palabras de la Biblia? In the beginning, God. En el principio, Dios. And I never try to prove that there is a God. Y yo no me he dedicado nunca a intentar probar que existe algo, que existe Dios. My friend Carlton that I told you about the first day, ¿Recuerdan en el primer día hablé de mi amigo Carlton? he was the atheist that got saved. Él era el ateo que fue salvo. He kept saying to me, I don't believe the Bible. Y él continuaba diciendo, yo no creo en la Biblia. As if, since I don't believe it, I don't need to know what it says. Y como yo no creo que en la Biblia, pues no necesito saber lo que dice. And so I asked him a very simple question. Así que yo le hice una pregunta muy simple. What would you say the central theme of the Bible is? ¿Cuál dirías tú que es el tema principal de la Biblia? He couldn't tell me. Y él no podía decirme. And I wasn't arguing with him. Y yo no estaba argumentando con él. I wasn't trying to be sarcastic. No estaba intentando ser sarcástico con él. But I asked him, don't you think that it's intellectually dishonest to say you don't believe it? No, pero yo le dije, ¿no crees que es algo intelectualmente deshonesto decir que no crees lo que dice And you don't even really know what it says? y en realidad ni siquiera sabes de lo que está hablando? I said, let's just study the Bible together, Le dije, bueno, solamente vamos a estudiar la Biblia juntos. and then you'll be able to know what it is you don't believe. Y entonces vas a poder darte cuenta, poder saber qué es lo que no crees. Now, I was a little sneaky Ahí era una pequeña trampa. because I know faith comes by hearing, Porque yo sé que la fe viene de el oír. and hearing by the Word of God. El oír la palabra de Dios. The way we convince people of the truth La forma en la que convencemos a la gente de la verdad de Dios is through the Word of God. es a través de la palabra de Dios. So this is interesting. Así que esto es interesante. When the rich man was in hell, Cuando el hombre rico estaba en el infierno, he realized this is true. I need to warn my family. él se dio cuenta, esto es verdad y necesito advertir a mi familia. And so he asked Abraham if he would send Lazarus to warn his family. Y entonces él le pidió a Abraham si podía enviar a Lázaro para advertir a su familia. And Abraham said, they have the Bible. Y Abraham le dijo, ellos ya tienen la Biblia. He used the phrase Moses and the prophets. Él usó la frase a Moisés y a los profetas. And he said, no. If one came from the dead, they would believe. Entonces el rico le dice, no, si alguien se levanta de los muertos, ellos van a creer. And Abraham said, if they have not believed Moses and the prophets, Y Abraham le dice, si ellos no creen a los profetas y a Moisés,
they won't believe even if one rises from the dead. No le van a creer ni siquiera a uno si se levanta de la muerte. And I'm just telling you the most powerful tool we have to convince people of truth Entonces aquí es donde les estoy dando la herramienta más poderosa para convencer a las personas sobre la verdad. is the Word of God. Es la Biblia, la palabra de Dios. So what we're going to do with the Bible study Así que lo que vamos a hacer con el estudio bíblico, is we're going to help a person see who God is. vamos a ayudar a las personas a ver quién es Dios. And I don't know if you ever thought of this before. Y yo no sé si usted ha pensado en esto anteriormente. The law is not just a set of do's and don'ts. La Biblia no es solamente una serie de haz esto y no hagas lo otro. The law is actually a reflection of God's character. O la ley no es algo más, es una reflexión del carácter, es un reflejo del carácter de Dios. And the essence of sin Y la esencia del pecado is not just that you broke the rules. no es solamente que tú rompiste las reglas, It is that you offended the lawgiver. es que, sino que ofendiste a aquel que dio la ley. Every one of those laws reflect his character. Todas y cada una de estas leyes reflejan su carácter. You should have no other gods before me. No tendrás ningún Dios ajeno delante de mí. Why? ¿Por qué? Because he is the only God. Porque Él es el único Dios. When I put something in my life that is more important to me than God, Cuando pongo algo en mi vida por encima de Dios, it's not just that I'm breaking the law, no es solamente que estoy rompiendo la ley, I'm offending God. estoy ofendiendo a Dios. And that's the essence of sin. Y esa es la esencia del pecado. You should not commit adultery. No has de cometer adulterio. That law is a reflection of God's faithful loyalty. Esa ley es un reflejo de la lealtad fiel de Dios. When a man commits adultery, Cuando un hombre adultera, we know that he offends his wife, sabemos que ofende a su esposa. but he also offends a covenant-keeping God. Pero también él ofende a aquel Dios que guarda sus pactos. And that's the essence of sin. Y esa es la esencia del pecado. Here's one that's very practical. Y aquí hay una que es muy práctica. You should not bear false witness. No dirás falso testimonio. Why? ¿Por qué? Because God is truth. Porque Dios es verdad. So sometimes I'll ask someone, have you ever told a lie? Entonces algunas veces le pregunto a alguien, ¿alguna vez has mentido? And their answer almost always is, Y su respuesta casi siempre es, everybody lies. todo mundo miente. It's kind of like, so what's the big deal? Es como si, bueno, ¿cuál es el asunto aquí? No hay nada que ver. I mean, everybody does that. Todo mundo lo hace. I'll tell you what the big deal is. Déjenme decirle que por qué es tan importante. God is truth. Dios es verdad. And every single time I lie, Y todas y cada una de las veces que yo digo una mentira, I separate myself further and further and further from a God who is always truth. me separo cada vez y cada vez más de un Dios que es siempre verdad. Maybe that explains some of the emptiness and loneliness that we experience in our hearts. Tal vez eso explique un poco de la soledad y el vacío que tenemos dentro de nosotros. God made us to have a close relationship with Him, Dios nos hizo para tener una relación cercana a Él. and our sin offends Him and separates us from Him. Y nuestro pecado nos separa y nos aleja de Él. And that invites all of those soul problems into our life. Y eso invita a todos los problemas del alma que entran a nuestra vida. I love explaining who God is and how His law affects us this way. Me encanta explicar sobre la ley de Dios y cómo el pecado afecta a nuestras almas de esta forma. When I just simply say to people, you broke the law, you're out. Cuando simplemente le digo a las personas, tú rompiste la ley, estás I fuera, want you to know what's going through their mind. yo quiero que ustedes sepan qué es lo que está pasando por su mente. Oh, we all know rules were made to be, Todos sabemos, las reglas fueron hechas para broken. ser Everybody knows rotas. that. Todos lo saben. And so what we need to do is help them understand that it actually hurts us Lo que when we entonces, break the law. entonces lo que quiero que entonces vean ellos es que cuando nosotros pecamos, en realidad a quien lastima es a nosotros. Because God is holy. Porque Dios es santo. He can't
let sin stay in his presence. No, Él no puede permitir que el pecado se presente en su presencia. When I put sin in my life, Cuando yo pongo pecado en mi vida, it removes me from him. me aleja de Él, me remueve de enfrente de Él. So we're going to use the law as a schoolmaster Así que vamos a utilizar la ley como un maestro de escuela to help a person see their need for Jesus. para ayudar a una persona a ver su necesidad de Jesús. A lot of people are willing to admit that they've sinned, Muchas personas están dispuestas a admitir que han pecado, but they don't know that because of God's holy nature, their sin disqualifies them from having a relationship with him. pero ellos lo que no saben es que el haber pecado y debido al carácter santo de Dios los descalifica y los aleja cada vez más de la presencia de Dios. Lesson 1 is not about trying to help a person see they're on their way to hell. La lección número 1 no se trata de intentar que una persona se dé cuenta que va en camino al infierno, It's helping them see that God is holy, sino que se trata de hacerle ver que Dios es santo, perfect, perfecto, and our sin separates us from him. y nuestro pecado nos separa de Él. So it's not about condemnation yet. Así que no se trata todavía de la condenación, It's about separation, sino de separación, alienation. la segregación. So someone just brought me a fresh bottle of water. Alguien me trajo una botella de agua fresca, And this is purified water. y esta es agua purificada. If you were thirsty and I offered you my purified water, would you drink it? Si usted tuviera sed y yo le entrego mi agua purificada, ¿se la tomaría? Would you? ¿Se la tomarían? Yeah, it's pure. Sí, está limpia, Yeah, es pura. what if I said it only has one drop of toxic waste in it? ¿Qué pasaría entonces si yo les dijera, nomás tiene una gotita de desperdicio tóxico en él? Would you drop it or would you drink it then? ¿Se la tomarían? No, because we know the danger of toxic waste. No, porque nosotros sabemos qué tan peligroso es el desecho tóxico. And I think that gives us a good picture of the holiness of God. Y eso nos da, yo creo, una buena imagen de la santidad de Dios. God knows the danger of sin. Dios conoce el peligro del pecado. So let me just ask you a simple question. Así que déjenme por favor hacerles una pregunta simple. This is for you, not for your person you're witnessing to. Y esta es para ustedes, no para la persona a quienes están evangelizando. I want you to understand this. Quiero que usted lo entienda. How many sins did it take to ruin paradise? ¿Cuántos pecados fueron necesarios para arruinar el paraíso? Yeah, just one. Solo uno. So let me ask you this question. Así que déjenme hacerle esta otra pregunta. How many sins would it take to ruin heaven? ¿Cuántos pecados serían suficientes para arruinar el cielo? Do you see how dangerous sin is? ¿Ve qué tan peligroso el pecado es? Every illness, Cada enfermedad, every abuse, cada abuso, every addiction, cada adicción, all of it came from one sin. todo eso vino desde un pecado. The beauty of holiness is wonderful. La belleza de la santidad es maravillosa. When you see the word holy, Cuando usted mira la palabra santo, you will often find it with the word beautiful. usualmente lo va a encontrar con la palabra hermoso. You have never seen anything as beautiful as God in his pristine, pure, perfect nature. Nunca usted va a ver algo tan hermoso como a Dios en su naturaleza perfecta y hermosa. I think sometimes we get a bad idea about holiness. Yo creo que a veces tenemos una mala idea de lo que es la santidad. It's like the God of the Old Testament was holy Es como el Dios del Antiguo Testamento era santo and harsh, y era ahí duro, and the God of the New Testament is loving y el Dios del Nuevo Testamento es amante, es amable and accepting. y acepta a las personas. And we know that the God of the Old Testament is the God of the New Testament. Y nosotros sabemos que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo que del Nuevo. And his holiness is actually glorious. Y su santidad en realidad es gloriosa. At the very end of the lesson, Entonces, al final de la lección, questions 13, 14, and 15. las preguntas 13, 14 y 15, These are very important questions. estas son preguntas muy importantes.
These are going to tell you where your friend is in their relationship with God. Estas preguntas te van a decir en dónde está tu amigo en cuanto a su relación con Dios. Question. Hay una pregunta, which page? This is in the Leader's Guide of the Exchange Bible Study. It's on page 10. Es en la guía del líder, página 10. So this is not about being better than another human. Así que esto no se trata de ser mejor que otro ser humano, This is about being holy like God is holy. sino se trata de ser santo como Dios es santo. And all of us have sinned and come short of the glory of Y God. todos hemos pecado y nos hemos quedado cortos a la gloria de Dios. And we have to help a person see that God cannot deal with a human in a way that's contrary to his nature. Y ahora tenemos que también mostrarle a la gente que Dios no va a tratar con una persona de una forma que es contraria a su naturaleza. None of us have perfect natures. Nadie de nosotros tiene naturalezas perfectas. And so we can bend. Así que podemos doblarnos, But God's nature is perfect. pero la naturaleza de Dios es perfecta. And he will always be true to his own nature. Y siempre va a ser veraz a su propia naturaleza. In the summary, Entonces, en este resumen, it asks the question, how do you deal with the guilt in your own heart? nos hace la pregunta, ¿cómo tú lidias con la culpa en tu propio corazón? And the control of sin over you. Y en cuanto al control del pecado sobre ti. So we're going to help them understand the problem of sin, Así que vamos a ayudarles a entender el problema del pecado, but it's not from us pointing at them and telling them you're such a rotten person. pero no se trata de nosotros apuntándolos y decirle, eres una persona podrida, It's from them seeing from the Bible that sin separates us from a holy God. sino que se trata de ellos viendo desde la Biblia que el pecado nos separa de Dios. All right, moving on to lesson 2. Así que ahora nos movemos a la lección número 2. This one is where they see that they're on their way to hell. Aquí es donde ellos ven que van en camino al infierno. And so in lesson 2, I always tell them before I send them away to do it. Entonces, en la lección 2, siempre les digo antes de que ellos se vayan a su casa a hacerlo, This lesson is a little dark. les digo, esta lección está un poco ahí medio oscura. Lesson 3 is my favorite lesson. La lección número 3 es mi lección favorita. But you have to understand what's in lesson 2 before lesson 3 makes sense to us. Pero tú tienes que comprender lo que la lección 2 te dice para que la lección 3 tenga sentido. And so we're going to help them to see that God's justice means that he is the perfect judge. Entonces, la lección número 2 lo que va a hacer es va a mostrarnos o va a ayudarle a entender que Dios es el juez perfecto. I think all of us want justice Yo creo que todos nosotros queremos justicia until we're guilty. hasta que somos culpables. Does that make sense? ¿Tiene sentido? If somebody has hurt me, Si alguien me ha hecho daño a mí, I want the judge to find him guilty. yo quiero que el juez diga que él es culpable. But if I've hurt somebody, Pero si yo soy el que ha dañado a alguien, I want the judge to have mercy. quiero que el juez tenga misericordia. Now, we do know that God is merciful Entonces, nosotros sabemos que Dios es misericordioso and that God has made a way to forgive us. y que Dios ha dado un camino para perdonarnos. But when you hear someone say flippantly, Pero cuando tú escuchas que alguien dice sin cuidado, oh yeah, I know I've sinned, but God will forgive me. yo sé que he pecado, pero Dios me va a perdonar. What they're actually saying is, Lo que en realidad están diciendo es, God will overlook my sin. Dios va a ignorar mi pecado. And I want you to know that because of his justice, Pero yo quiero que ustedes sepan que debido a su justicia, God cannot overlook sin. Dios no puede ignorar el pecado. How many sins would it take to condemn someone to hell? ¿Cuántos pecados son necesarios para condenar a alguien al infierno? Yeah, just one. Sí, solamente uno. So let's ask it this way. Así que vamos a preguntarlo de esta forma. The Bible gives a list of people that have to go to hell. La Biblia nos da una lista de personas.
It gives us a list of people that have to go to hell. nos da una lista de personas que deben ir al infierno. Revelation chapter 21 and verse 8. Apocalipsis 21:8 nos lo dice. And it says to us that all murderers Nos dice que todos los asesinos have to go to hell. se tienen que ir al infierno. I think everybody gets that. Yo creo que todos entienden eso. Most of us agree with that. Casi todos estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Murderers ought to go to hell. Los asesinos se tienen que ir al infierno. But in that same list, Pero en esa misma lista it says that all liars también dice que todos los mentirosos have to go to hell. se tienen que ir al infierno. So I take my friend to that verse Así que yo tomo a mi amigo a este versículo and I ask them a simple question. y le hago una pregunta muy simple. How many murders would someone have to commit before you consider them a murderer? ¿Cuántos asesinatos tiene que hacer alguien para que lo consideres un asesino? Yes, only one. Sí, solamente uno. I was doing this in the Philippines once. Yo estaba haciendo esto en las Filipinas una vez, en el país de Classroom of Filipinas. seventh graders. It was seventh graders? Yes, seven. Era una clase de personas que estaban en el séptimo año, eran niños. And some smart aleck boy in the back row Y un niño inteligente allá en la línea de atrás said 9. dijo 9. You have to kill 9 people. Necesitas matar a 9 personas. So I said, if you kill 8, you're not a murderer. Entonces le dije, si has matado a 8, no eres asesino. And I just kept talking him down. Entonces seguí yéndome para abajo, ¿no? Eventually he acknowledged, yeah, 1 will do it. Y al final dijo, bueno, sí es cierto, con 1 es suficiente. And then I asked my friend, Y entonces le pregunté a mi amigo, how many lies do you think I would have to tell, ¿cuántas mentiras crees que yo tendría que decir or you would have to o tell, que tú tendrías que decir before God would consider us liars? antes de que Dios nos considere a nosotros mentirosos? And I've watched people over and over get very serious Y yo he visto una y otra vez a la gente volviéndose muy seria cuando escucha esto. and kind of say it like this, only 1? Y decir, ¿nomás 1? And my answer is always, and I know I've told a lot more lies than 1. Y mi respuesta es siempre, y yo sé que yo he dicho muchísimas más que una. So we're just going to help them understand that God, in His justice, must find us guilty. Entonces, el asunto que queremos que ellos entiendan es que Dios debe encontrarnos culpables. And the wages of sin is Y la paga del pecado es death. la muerte. So in the Bible study, we actually read a description of the rich man in hell. Entonces, en el estudio bíblico también literalmente leemos la descripción del hombre rico en el infierno. We read a description of the great white throne judgment. Leemos una descripción del juicio delante del gran trono blanco. That's one of the things I love about a Bible study. Y es una de las cosas que me encantan sobre un estudio bíblico. It's not like you have to get this one verse to prove this one point. No es que tú tengas que tomar este versículo para probar este punto, They come away knowing what the Bible says about judgment. sino que ellos salen sabiendo lo que la Biblia dice en cuanto al juicio. In the summary, En este resumen, there are always stories in there that help them get it. siempre hay historias que les ayudan a entenderlo. One of the stories I use in the summary here Una de las historias que yo uso aquí en este resumen is asking the question, why would you deal with this? es la pregunta, ¿por qué entonces nosotros tenemos que hacer algo al respecto con esto? This is so dark. Esto es tan oscuro. And I said, if I were in the mountains Y yo les digo, si yo estuviera en las montañas and there was a storm y hay una tormenta and there was a bridge that was out around the corner y ahí a la vuelta de la esquina hay un puente and there was a car that was coming speeding down the road not knowing about the bridge, y hubiera un carro que va muy rápido y que no sabe sobre ese puente, and I'm standing there knowing that the car is going to crash and die and the people are going to die, y yo estuviera parado ahí y ese carro, y yo estoy seguro que ese carro va a chocar y se van a morir las personas que vienen adentro, what should I do? ¿qué es lo que yo debería hacer? I should stop the car and warn the people. Debería detener el carro y advertir a la gente. And I'm just telling you, the fact is that this warning is necessary. Y yo solamente estoy diciéndote que esta advertencia es necesaria, But it's not the end. pero no es el fin. We sometimes like to think in terms of the first 2 truths about God
are good. A veces tendemos a pensar que las dos primeras verdades sobre Dios son buenas. I want a holy, just God. Yo quiero un Dios santo y justo, But it's actually bad news for me pero en realidad estas son malas noticias para mí, because I'm a sinner. porque yo soy un pecador. But the next two lessons, Pero las dos lecciones que siguen, that's the good news. esas son las buenas noticias. So in some respects, Entonces, en algunos asuntos, we really haven't started the good news yet. ni siquiera hemos empezado a hablar de las buenas noticias. We've just got them an understanding of who God is and where they stand before Him. Solamente les pudimos decir quién es Dios y cómo nosotros estamos parados delante de Él. In chapter 3, En el capítulo 3, we start with a couple of questions. comenzamos con un par de preguntas. Does prosperity satisfy? ¿Es la prosperidad capaz de satisfacer? And we really just try to help a person see Solamente entonces estamos intentando hacer que la persona vea what every human wants que todo lo que todo el mundo quiere is not the wealth of money, no es la riqueza del dinero, but the wealth of love. sino la riqueza del amor. Love, I believe, is the greatest motivation of all time. Yo creo que el amor es la motivación más grande de toda la historia. And what we need to recognize is Y lo que nosotros necesitamos reconocer es, God is the source of love. Dios es la fuente del amor. The Bible says we love Him because He first loved us. La Biblia nos dice que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Our capacity for love came from God. Nuestra capacidad de amar viene de Dios. Love is what motivated God to reach out to us. El amor es lo que motivó a Dios para alcanzarnos a nosotros. John 3:16, one of the most famous verses in the world. Juan 3:16, uno de los versículos más famosos del mundo. The vast majority of the people that I talk to about Jesus know John A la 3:16. mayoría de las personas a las que yo les he hablado de Dios, ellos conocen Juan 3:16. Even your Catholic friends are going to understand and know, or I don't know if they understand, they're going to know John 3:16. Aún tus amigos católicos van a conocer Juan 3:16. I'm going to ask them a question, Yo le voy a hacer una pregunta, but I like to use John 3:16 before I ask the question. pero me gusta hacerle una pregunta, me gusta leerle Juan 3:16 antes de hacerle esa pregunta. God so loved the world that He gave His only begotten Son. Dios amó al mundo que entregó a su Hijo unigénito. Who would you say Jesus is? ¿Quién dirías tú que Jesús es? Now, most of the time, Entonces, la mayoría del tiempo, because of the order of the questions, a causa del orden de las preguntas, they'll tell me Jesus was God's Son. ellos me dirán, Jesús es el Hijo de Dios. So then I have to help them kind of hone in on what that actually means. Entonces ahí es donde tenemos que tal vez enseñarles un poco sobre qué es lo que eso significa. And we want them to know Y queremos que ellos sepan, Jesus is God in the flesh. Jesús es Dios en la carne. There's a lot of things that you don't need to know to be able to be saved. Hay muchas cosas que usted no necesita saber para ser salvo. But when it comes to who Jesus is, Pero en cuanto a quién es Jesús, you have to get that right. tú tienes que tener eso correcto. So this is really important. Así que esto es algo muy importante. There's actually a whole page in the Bible study En realidad hay toda una página en el estudio bíblico that deals with the concept that Jesus Christ is God in the flesh. que trata con el concepto de que Jesús es Dios en la carne. Then we're going to introduce the exchange chart to them. Y ahí es donde vamos a introducir la tabla del intercambio a ellos. Why don't we turn to that page? ¿Por qué no vamos a esa página? I think it's page 34. Creo in que es your la book. página 34 en sus libros. And it may be that your friend hasn't written in their book. Y tal vez sea que su amigo no lo tenga escrito en su libro. I really work at trying to get my friend to actually answer the questions. Yo realmente trabajo, me esfuerzo para que mi amigo conteste sus preguntas. But I don't try to make them write it down. Pero no me esfuerzo tanto para que ellos lo escriban. I would encourage it,
los animaría a hacerlo. But I don't want to be like a school teacher and say, no, write it down right now. Pero no quiero ser como un maestro de escuela que le diga, no, tienes que escribirlo ya. But when it comes to this one, Pero cuando se trata de I actually want them used in a pencil. en realidad yo quiero que ellos utilicen un lápiz. And so I'll ask them to write their name in the blank. Les pediría que ellos escriban su nombre en la raya vacía. And we'll read 2 Corinthians chapter 5, verse 21. Y leeríamos segunda a los Corintios capítulo 5, 21. And then I explained to them, this chart helps us to see what that verse is actually saying. Y les explicaría que esta tabla nos ayuda a entender lo que este pasaje en realidad nos está diciendo. God made Jesus to be sin for us. Dios hizo a Cristo pecado por nosotros. So I tell him, cross out your name Así and que- write Jesus. Así que le digo, aquí ponle una tacha a tu nombre y escribe Jesús. And he did it so that we might be made the righteousness of God in him. Y Él lo hizo para que nosotros pudiéramos ser hechos justicia de Dios en Él. So I tell him, go cross out Jesus' name and write your own. Y entonces ahí le digo, ve y tacha el nombre de Jesús y pon tu propio nombre. I've had people say, ooh, that gives me goosebumps. He escuchado gente que dice, eso me da escalofríos. It's actually quite a moving moment. En realidad es un momento muy motivador. If you haven't done the Bible study yet, when you get here, I want you just to kind of notice how impacting this is. Si usted no ha tenido este momento con alguien, solamente quiero que usted se dé cuenta qué tan impactante es esto. And for a person who doesn't know Jesus, Y para alguien que no conoce a Jesús, it's like it clicks the light bulb on. es como si prendiera la luz. I met a man when I went to his church Conocí a un hombre cuando fui a su iglesia that had gotten saved doing the Exchange Bible Study. que fue salvo mientras estaba estudiando el intercambio. And he was excited about meeting the guy that wrote the book. Y él estaba emocionado de conocer al sujeto que escribió el libro. And he said, you want me to show you the part that got to me? Él me dijo, ¿quieres que te muestre cuál fue la parte que en realidad me tocó? He turned to this page and pointed to that illustration. Y él fue a esta página y tocó esta ilustración And he recognized it. y la reconoció. At the end of the section on the gospel, Y al final de la sección del Evangelio, at the bottom of page 36, al final de la página 36, I think it's the right page. I think they're the same page numbers. creo que estamos bien en las páginas, ¿verdad? Does it say, do you believe this at the bottom of that Al page? final de la página dice, ¿tú crees esto? ¿O cree usted esto? ¿Sí? ¿No? Es 37, 37. So it's on the bottom of, is it on the bottom of the page? Estaba al final de la página Yeah, page 37. 37 in your book. Ok, en sus libros es página 37. I love to see what my friend writes in that blank. Me encanta a mí fijarme qué es lo que mi amigo escribe en esa raya en blanco. We've helped them understand the reality of the gospel. Les hemos ayudado a entender la realidad del Evangelio. There's a summary of who Jesus is and what he did at the end. Hay un resumen sobre quién es Jesús y qué es lo que hizo al final. And then the book asks, do you believe Y this? el libro le pregunta, ¿crees tú esto? When your friend writes yes in that blank, Cuando tu amigo escribe sí en ese espacio en blanco, it's all over but the shouting. ¿es All over but the shouting. You know, the todo, getting excited. sí, es un momento muy emotivo y todos nos emocionamos. So here's what's going to happen. Y aquí está lo que va a suceder. That person is going to get saved. Esa persona va a ser salva. They get it. Ellos ya lo entienden. But I find that often they have to do lesson 4 before they really understand. Pero me he dado cuenta que ellos necesitan llevar la lección 4 antes de en realidad entenderlo. Having said that, the story of the prodigal son is very moving. Habiendo dicho esto, la historia del hijo pródigo es muy emotiva. It's been rewritten here to kind of tell the story in today's language. Ha sido reescrita de cierta manera para que sea entendible en nuestro tiempo. I've seen lots of people crying as they read the He story. visto a mucha gente llorando mientras lee esta historia. I think it's probably the most powerful, not just the rewriting, but that story Jesus told
is one of the most powerful stories ever told. Yo creo que esa historia que Jesús dijo es una de las más poderosas que ha sido dicha nunca. And I think it's because all of us can kind of place ourselves in the place of the prodigal. Y creo yo porque todos podemos ponernos en el lugar del hijo pródigo. And it's so moving to know that the Father still loves us. Y es muy emotivo saber y darnos cuenta que el Padre sigue amándonos. And so that story ends with this phrase. Y entonces esa historia termina con esta frase. Lesson 4 deals with how to receive this forgiveness. La lección 4 trata el cómo recibir ese perdón. If you don't want to wait until then, ask your Bible study leader to show you now from the Bible. Si tú no quieres esperar hasta entonces, pídele a tu líder del estudio bíblico que te muestre desde la Biblia ya. By the way, that question is at the end of every lesson. Por cierto, esa situación está siempre escrita al final de cada lección. Because we never know how long a person's going to live. Porque no estamos seguros qué tanto tiempo va a vivir una persona. And I want to give them and the Holy Spirit a chance to bring them to a decision whenever they're ready. Y yo quiero poner el momento preciso de ellos y del Espíritu Santo para que ellos comprendan y tomen la decisión por Cristo. I have had a lot of people right at this point Y yo he visto a mucha gente que escribe en este punto say, I want to know the rest now. que dicen quiero saber el resto ya. So this is you should be ready if someone might get saved right here. Entonces tú deberías estar listo si alguien va a ser salvo en ese momento. So I didn't mention something that I want to go back and mention. Ahora, no mencioné algo que me gustaría volver y mencionar. When we talk about the exchange, Cuando hablamos del intercambio, we talk about the two sides of the exchange. hablamos de ambas partes del intercambio. Jesus is our substitute. Jesús es nuestro sustituto, He comes and stands in our place. viene y se para en nuestro lugar, And he is our righteousness. y Él también es nuestra justicia. We get to go stand in his righteousness. Nosotros somos y nos podemos ahora parar en su justicia. So there's two sides to an exchange. Hay dos lados en cada intercambio, But there's a third point in the book. pero hay un tercer punto en el libro. And the third point is that it is a full payment. Y ese tercer punto es que es un pago completo. The blood of Jesus Christ cleanses us from all sins. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. And it asks the question, do you think that means all of your sins? También hace la pregunta, entonces, ¿tú crees que significa que limpia todos tus pecados? And my friends always get that right. Y mis amigos siempre lo tienen correcto, lo entienden correctamente. But then it asks, do you think it means your future sins, the stuff you haven't done wrong yet? Pero también pregunta, ¿crees que esto también es en cuanto a tus siguientes pecados, aquellos que todavía no has cometido? And many times they get that one wrong. Y muchas veces ellos se equivocan. They say, well, it can't be my future sins. I haven't done it yet. Y ellos dicen, bueno, no pueden ser mis pecados pasados, mis pecados futuros, porque todavía no los he cometido. And then the Bible study asks a question. Y entonces el estudio bíblico pregunta, The blood of Jesus, that's talking about his death, la sangre de Cristo que está hablando sobre su muerte, that happened over 2,000 years ago. eso pasó hace 2000 años. How many of your sins were future when Jesus died? ¿Cuántos pecados eran futuros cuando Cristo murió? Yeah, and you just watch them starting to get it. Y entonces los puedes ver cómo empiezan a entenderlo. When Jesus died for our sins, he paid for all of them, past, present, and even future. Cuando Cristo murió por nosotros, Cristo pagó por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. No wonder Jesus said, it is finished. No hay duda entonces por qué Cristo dijo consumado es. It's an accounting term, paid in full. Es un término contable que significa pagado por completo. So then we ask this question. Y entonces ahora hacemos esa pregunta. If it was paid in full, Si fue pagado por completo, what's left for you to pay? ¿qué es lo que falta que tú pagues? Now be careful how you say that. Tengan cuidado cómo lo dicen. Because if you say what's left for you to do, Entonces, porque si tú dices qué es lo que te queda por hacer, they'll get a little confused. se van a confundir un poco. Because
they do have to trust Christ. porque ellos siguen teniendo que confiar en Cristo. They do have to make that exchange. Tienen que hacer ese intercambio. But what we're talking about is the full payment. Pero de lo que estamos hablando es el pago completo. Now, the reason I think that is really important, Ahora, la razón por la cual yo creo que esto es algo muy importante, because in lesson 4, we're going to talk about that it's grace by faith alone, not works. porque en la lección número 4 vamos a estudiar que es la salvación por la fe únicamente, no por las obras. And when you help your friend understand that Jesus paid it all, Entonces, cuando tú le ayudas a tu amigo a entender que Cristo lo pagó todo, then they can understand that it's not something I do, it's all that he did. entonces ellos pueden entender que es algo que no es que ellos no pueden hacer, sino que Él lo hizo todo. I really believe that's an important point to help bring out. Yo creo que eso es un punto muy importante que tenemos que traer a la plática. All right, let's turn over one more lesson to lesson 4. Entonces vamos a intentar ver la siguiente lección número 4. God is gracious and merciful. Dios es clemente y misericordioso. I love to ask or to watch my friends answer to this question. Me gusta ver a mis amigos intentar responder estas preguntas. To whom is God's grace available? ¿Para quién está disponible la gracia de Dios? If they say everyone, they're right. Si ellos dicen que para todos, ellos están en lo correcto. But I want them to say me. Pero yo quiero que ellos digan para mí. So I always work with them until they get there. Entonces yo estoy ahí platicando con ellos hasta que ellos entiendan que es para ellos. It is everyone, but it includes me, the person we're dealing with. Es para todos, pero eso me incluye a mí, la persona con la que estamos enseñando. And question number 9 on lesson 4. Entonces la pregunta número 9 en la lección número 4. In my book, it's on page 45. It's probably on page 46. And there's a 45 on yours. En el libro está en la página 45. This question has 3 promises that God said he would do if we believe. Esta pregunta tiene 3 promesas que Dios dijo que iba a hacer si nosotros creíamos en Él. He's going to forgive our sins. Él va a perdonar nuestros pecados. He's going to impute his righteousness. Él va a imputar su justicia. And he's going to give us everlasting life. Y Él nos va a dar vida eterna. Those promises become the assurance verses for the person after they've gotten saved. Esas promesas son los versículos que le dan seguridad a esa persona una vez que es salva. I want them to understand it before they get saved. Yo quiero que ellos lo entiendan antes inclusive de que sean salvos. So they ask every single one of these, Así que les preguntamos todas y cada una de estas preguntas. what does Acts 10:43 promise if you believe? Le preguntamos qué es lo que Hechos 10:43 nos promete si creemos. That one's forgiveness. Ese es el perdón. What does Romans 10:4 promise if we believe? ¿Qué es lo que nos promete Romanos 10:4 si creemos? That one's God's righteousness. Esa es la justicia de Dios. See, I want them to write that down or to answer that in their own books. Yo quiero que ellos entonces respondan esto en sus propios libros. They're going to see the full beauty of what happens. Quiero que ellos vean la belleza completa de lo que sucede. Then we move into a section in which we deal with the difference between common faith and saving faith. Entonces nos movemos a una sección en donde yo quiero que ellos vean la diferencia entre la fe común y la fe salvadora. These 2 words I read first in a little book by Charles Spurgeon. Estas 2 palabras yo las leí la primera vez en un pequeño libro de Charles Spurgeon. I understand he got it from someone else. Yo entiendo que él lo tomó de otra persona. I want you to know if a preacher is preaching something new, Ahora yo quiero que ustedes sepan, si un predicador está predicando algo nuevo, probably not a good thing. probablemente no es algo bueno. Yeah. The Bible's been being preached for a long, long time. La Biblia ha sido predicada por muchísimo tiempo. And all of us have gotten our material somewhere. Y todos nosotros hemos conseguido nuestro material de otras But personas. he made a difference between common faith and saving faith. Pero él hizo la diferencia entre la fe común y la fe salvadora.
Common faith would be understanding something and agreeing with it. La fe común sería entender algo y estar de acuerdo con eso. Maybe giving that intellectual and emotional agreement. Inclusive dar ese estoy de acuerdo de forma intelectual y emocional. But saving faith moves into the decision of the will. Pero la fe salvadora se mueve dentro de la decisión de la voluntad. On page 47, you see a picture of a triangle. Ahí ven un triángulo en la página 47. A triangle, every single one of those angles are necessary. En un triángulo, cada uno de esos ángulos es necesario. It's not a triangle if it doesn't have three. No es un triángulo si no tiene tres. Same thing with saving faith. Es lo mismo con la fe salvadora. It's not saving faith if it doesn't have all three. No es salvadora si no tiene estos tres ángulos. So a lot of times I will ask my friend, Entonces, la primera cosa que yo le preguntaría a mi amigo es, do you understand that you're a sinner ¿entiendes que eres un pecador and that your sin condemns you to hell y que tu pecado te condena al infierno and that Jesus died in your y place que Jesús murió en tu lugar and that he wants to give you eternal life and forgiveness in Jesus? y que Él te quiere dar vida eterna y perdón en Jesús? And by this point, most of the time, my friend will say, yes, I understand that. Y hasta este punto, mi amigo la mayoría de las veces me dice, sí, yo lo entiendo. Then comes where the rubber meets the road. Entonces, what was that again? The tire hits the pavement. Y aquí es donde la llanta pega en el pavimento. This is the real deal. Este es el asunto de verdad. So then we ask the question, do you agree with that? Ahí es donde hacemos la pregunta, ¿estás de acuerdo con eso? And usually what I say, do you agree that you're a sinner and that you need a Savior? Entonces, usualmente lo que yo pregunto es, ¿estás de acuerdo en que tú eres un pecador y estás de acuerdo en que necesitas un salvador? Starting to get a little more personal. Ya se vuelve algo más personal. But that's still not saving faith. Pero eso todavía no es fe salvadora. It's the third one that makes the difference. Es la tercera la que hace la diferencia. Then are you willing right now to put your trust in Jesus? Entonces, ¿estás dispuesto en este momento a poner tu confianza en Jesucristo? That's saving faith. Eso es fe salvadora. And we have several illustrations that will help them understand it. Y tenemos muchas ilustraciones que nos van a ayudar a entenderlo. The illustration of Blondin and the wheelbarrow. What was that? Blondin. What is that? It's a man. Okay. Is that a person? Yes. Okay. La ilustración de este hombre llamado Blondin. So Blondin was a tightrope walker. Blondin era una persona que iba en la cuerda floja, caminaba en la cuerda floja. And in the summers of 1859 and 1860, Y en los veranos del año 1959 y 1960, he stretched a 2-inch hemp rope across the Niagara Falls. y él estiró esa cuerda a través de las cataratas del Niágara. And he walked across it multiple times. Y él la cruzó muchas veces. He did many, many tricks on it. Hizo muchos trucos en ella. And one of the tricks that he did was use a wheelbarrow on the rope. Y una de las... What is wheelbarrow? One tire Oye, and two handles. okay. Sí, una... ¿Cómo? Cametilla. Carretilla. Ok. Yes, I'm sorry. Good. Y él una de las cosas que hizo es que llevó una carretilla a través de esa cuerda. One time, he put a cook stove in the wheelbarrow. Una de las veces puso una estufa arriba de la carretilla. He pushed it out to the middle of the rope, La llevó hasta la mitad de la cuerda and he started the cook stove and cooked and ate an omelet out in the middle. y entonces acomodó la estufa en la mitad y cocinó un omelette de huevo ahí. He was a show-off. Era un presumido. In fact, he literally lowered part of the omelet to a boat that was down below. En realidad también él, parte de lo que hizo fue bajarle una parte de ese omelette a alguien que iba en un bote ahí abajo. Serve some of his omelet to them. Y se lo dio a comer a las personas que iban en el bote. And one day, they say that he stood in front of the crowd. Y una de las veces se dice que él se paró enfrente de la multitud And he said, how many of you believe
Él les dijo, ¿cuántos de ustedes creen? That's the word we're trying to define. Y esa es la palabra que queremos definir. How many of you believe that I could put a man in this wheelbarrow and take him across? ¿Cuántos de ustedes creen que puedo poner a un hombre adentro de esta carretilla y llevarlo al otro lado? Everyone wanted to see that. Todos querían verlo. So supposedly they all started putting their hands in the air Así que se supone que todos empezaron a levantar sus manos and shouting, I believe. y empezaron a gritar, yo creo. And so Blondine looked at a man in the front row. Entonces Blondin vio a un hombre en la primera línea. The guy had primera his fila. hand in the air saying, I believe. Él tenía la mano arriba diciendo, yo creo. He said, you, sir, get in the wheelbarrow. Él le dijo, tú, señor, súbete a la carretilla. And the guy bolted and ran the other Y direction. el hombre se levantó y salió corriendo a otro lugar. What was wrong? ¿Qué era lo que estaba mal ahí? He said he believed. Él dijo que él creía. Do you think he was lying? ¿Tú crees que él estaba mintiendo? Maybe it was this. Tal vez era esto. Maybe he believed that Blondin could put someone Tal vez él creía que Blondin podía poner a alguien en la carretilla. someone else Alguien más in that wheelbarrow. en esa carretilla. But he wasn't willing to trust his own life. Pero él with no estaba Blondin. dispuesto a confiarle su vida a Blondin. That's the way it is with a lot of people in Jesus. Así es como sucede con muchas personas en Oh cuanto yeah, a I Jesús. believe. Sí, yo creo. I believe that Jesus died, forgive sins. Yo creo que que Cristo murió para perdonar pecados, But they've never trusted their own life to him. pero nunca le han entregado en confianza su vida a Él. Do you see the difference? ¿Ven la diferencia? So I love this illustration. Así que yo amo esta ilustración. Probably about 40 years ago now, Probablemente hace 40 años, I was a young preacher yo era un predicador joven and I was visiting a couple that visited our church. Yo estaba visitando entonces a una pareja que había visitado nuestra iglesia. And I went through the gospel with them. Yo les enseñé el evangelio, le hablé del evangelio con ellos. And I told them this story. Y les dije esta historia. And it was very obvious that the man was not interested. Y era muy obvio que el hombre no tenía interés. And I just started packing up my books. Y yo ya estaba empezando a guardar mis libros. It was like, I got it. This guy's not interested. Y fue como que, bueno, entiendo, este hombre no tiene interés. These days, I wouldn't do that. Estos días yo no haría ya eso. If I get that far in a gospel Si ya presentation, llegué hasta entonces en cuanto a la presentación del evangelio, I'm going to give an invitation. voy a hacer una invitación. God uses invitations. Dios utiliza las invitaciones. John Piper says an invitation is one of the means of grace that God uses in people's lives. John Piper dice que la invitación es uno de los medios de gracia que Dios utiliza en las vidas de las personas para ser salvo. Our job is to invite people to go to heaven with us, Nuestro trabajo es invitar a la gente a que venga al cielo con nosotros. not just give them facts. No solamente darle los hechos. But I didn't have that conviction in those days. Pero yo no tenía esa convicción en esos días. So I was getting ready to pack up and leave. Así que yo ya estaba listo para guardar mis cosas e irme. And the woman looked at me and said, wait a minute. Y la mujer me vio y me dijo, espérame un poco. She said, I want to get in the wheelbarrow. Ella dijo, a ver, espérame, yo me quiero meter a la carretilla. She saw it. Ella lo vio. I've been thinking that Jesus could, Ella lo vio, dice, yo estuve por mucho tiempo pensando que Dios podía, que Cristo podía, but I've never trusted him with my own life. pero nunca le confié en mi propia vida. She trusted Christ that night. Y ella confió en Cristo esa noche. So that's a very valuable illustration. Así que esa es una ilustración muy valiosa. Another illustration that's in the book on page 49 and 40 and 50 Otra ilustración que está en la página 49 y 50, is a two-chair illustration. eso es la ilustración de dos sillas. If you have two chairs sitting side by side, Si tú tienes dos sillas puestas una al lado de la otra, the chair on the left is going to represent Jesus or my good works trying to get me to heaven. la silla de la izquierda va a representar mis buenas obras intentando hacerme llegar al cielo. There are 2 pages in this book that give verses that says it's not by works. Hay dos páginas dedicadas en este libro que nos dicen que no es por obras, sino por gracia. So I asked my friend, is that chair, trusting in that chair, is that going to get you to heaven? Yo le pregunto a mi amigo, entonces, ¿confiar en lo que esa silla es y sentarte en esa silla te va a llevar al cielo? No, it's not by works. No, no es por obras. So then the next chair represents Jesus and his finished work on the cross. Entonces la segunda silla
representa a Cristo y su trabajo completado en la cruz. Based on what we've said, if you put your trust in Jesus, would that take you to heaven? Basado en lo que hemos estudiado, entonces, ¿sentarte en esa silla va a ser suficiente para llevarte al cielo? Yes. Sí. So what would I have to do? I would literally sit in the self chair, Y ahora, the works chair. sí, ahora literalmente me siento en la silla de las buenas obras y le digo, And I would say, what would I have to do to the chair I'm sitting in? ¿qué tendría que hacer? Le pregunto, ¿qué tendría que hacer en la silla en la que ya estoy sentado Before I put my trust in the chair representing Jesus? antes de sentarme en la silla que representa a Jesús? We have to get out of it. Bueno, primero que nada te tienes que levantar de ella. And that's a picture of trusting Jesus. Y esa es una de las imágenes de confiar en Cristo. It's not just adding Jesus to, No es solamente agregar a Jesús a, it's admitting what I'm doing is not enough. sino que es admitir lo que yo estoy haciendo no es suficiente. I need to transfer my trust to Jesus. Necesito transferir mi confianza a Jesús. And you see light bulbs going on. Y ahí es donde ve que las luces empiezan a Oh, I prender. get it. Muy bien. Then I literally on purpose sit in between the two chairs. Y literalmente me siento también a veces en medio de las dos sillas. And I'll say, so which of these two chairs am I trusting now? Y le digo entonces, ¿cuál de estas dos sillas estoy confiando ahora? ¿En cuál de estas dos Many sillas? times they'll say, well, it looks like you're trusting both of them. Y algunas veces me dicen, bueno, parece que estás confiando en ambas. And I say, okay, I totally get why you're saying that. Y le digo, bueno, y entiendo completamente por qué dices eso. But let me ask you a question. Pero déjeme hacerle una pregunta. Why did I leave the chair representing my own works? ¿Por qué dejé la silla que representaba mis propias obras? And they usually say something like, well, your good works aren't enough. Y ellos usualmente dicen, bueno, tus obras buenas no son suficientes. So I'll say for them, Y yo entonces diría por ellos, I doubted that my works were enough. yo dudaba que mis buenas obras eran suficientes. So why Eran am I insuficientes. not sitting all the way in the chair representing Jesus? Entonces, ¿por qué no me estoy sentando por completo en la silla que representa a Jesús? Trying to trust your works and Jesus Tratar de confiar en tus obras y en Jesús is not a demonstration of faith. no es una demostración de fe, It's a demonstration of doubt. es una demostración de duda. I doubt that Jesus is enough. Yo dudo que Jesús sea suficiente And I need my own works too. y necesito agregarle mis buenas What obras. God wants us to do. What was it? What God Lo wants que us to Dios quiere que nosotros hagamos. do. And then I stand up and sit in the Jesus chair. Entonces yo me levanto y me siento en la silla de Jesús. Is to transfer our trust to Jesus Es alone. transferir nuestra confianza a Jesús. It's just a good illustration to help them see it's not faith plus works, it's faith without works. Es una buena ilustración para mostrarles que no es obras más Jesús, sino Jesús sin obras. All right, one last illustration, and then we're going to take a break, and then we'll come back and ask questions about what we've talked about. Entonces, una última ilustración antes de tomar un descanso y volviendo del descanso vamos a tener tiempo para The preguntas. last illustration is what I call the point of no return. La última ilustración, que es la que a mí me gusta llamar como el punto de no retorno, It's in the summary on page 51. está en el resumen en la página 51. And on the Niagara River, Entonces, en el río del Niágara there's a point on the river where the current from the falls is very strong. hay una parte del río en el que la bajada la corriente de la cascada es muy fuerte And it's not safe to navigate a boat on y no es seguro que un bote esté navegando ahí, because the boat will get pulled over. porque el bote entonces sería jalado por la corriente. So they mark it very clearly. Así que lo marcan de una forma muy clara. It's actually called the point of no return. En realidad su nombre es el punto sin retorno. Imagine you in a rowboat Imagínate que tú estás en un bote de remos and you absent-mindedly cross that point y accidentalmente ya te cruzaste de ese punto and you realize your problem y te das cuenta de tu problema and you turn your boat around y le das vuelta a tu bote and you start rowing as hard as you can away from the waterfall. y empiezas a
a pedalear tan fuerte como puedes, alejándote de la cascada. but the water is too strong. Pero el agua es muy fuerte. And even though you're rowing away from the waterfall, Y aun cuando estás dándole para el lado contrario de la cascada, you're getting pulled further and further towards destruction. te estás acercando y acercando y acercando más a la destrucción. Someone from the shore sees your problem, Alguien de la costa entonces mira que estás en problemas and they throw you a rope, y te tiran una cuerda and it lands right in your lap. y te cae justo en las piernas. Now you have a decision to make. Ahora tienes una decisión que tienes que tomar. Will you keep trying to rescue yourself, ¿Vas a intentar rescatarte a ti mismo todavía? or will you stop what you're trying to ¿O do vas a detener lo que estás intentando hacer and grab the rope? y agarrar la cuerda? My friend always says, well, I'd grab the rope. Y mis amigos siempre dicen, bueno, yo intentaría agarrar la cuerda. And then we can show them, and in fact, the Bible study does this. Y podemos intentar enseñarle, de hecho el estudio bíblico lo hace, That water is like your sin. esa agua es tu pecado. It's pulling you to Te destruction. está acercando, atrayendo a la destrucción. And those oars are like your good works, your religious activities. Y esas hordas de agua que vienen hacia ti son estas actividades religiosas que tú estás intentando hacer. You're working hard, Te estás esforzando, but it's not enough. pero no es suficiente. And that rope is like Jesus. Y la cuerda es Jesús. And right now, what God wants you to do Y justo ahora lo que Dios quiere que tú hagas is stop trying what you're doing to rescue yourself. es dejar de hacer lo que estás intentando hacer para rescatarte a ti mismo Put your trust in Jesus y alone. poner tu confianza únicamente en Jesús. And then one of the things I love about the Bible study, Y una de las cosas que yo amo sobre el estudio bíblico it actually gives the invitation for you. es que en realidad da la invitación por ti. And I actually believe that that's one of the reasons so many people get saved. Y yo creo que esa es una de las razones por las cuales tanta gente es salva a través del estudio. There are two crises when you give the gospel. Hay dos crisis cuando tú das el evangelio. The first crisis of faith is, will I enter into the gospel? La primera crisis de fe es, voy a poder entrar, tener cabida para predicar el evangelio. It's that fear in my heart. Es el miedo en mi corazón. When we get past that, Cuando cruzamos ese miedo, we're going to get to another crisis of faith. vamos a llegar a otra crisis de fe. That's when we give the invitation. Ahí es donde entregamos la invitación. And we have to believe that Jesus is drawing people to himself. Y voy a tener que confiar que Cristo está atrayendo a los suyos. We have to be willing to be his instrument and give that invitation. Tenemos que estar dispuestos a entregar la invitación. All right, let's take a break and then we'll come back and we'll talk about the specifics that we just talked about. Entonces vamos a tomar un descanso y vamos a volver y hacer sobre los específicos de lo que hemos estado hablando.